Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Richard, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos otra vez. Un placer, Richard. Vamos a hablar hoy de mastitis. A ver, ¿qué es eso? Bueno, vamos a hablar también de prevención de picaduras de insectos, o qué nos pasa si los insectos a los niños, los adultos, ¿sí? Y Ojo vago. ojo vago. Sí, porque casi me olvido de exacto, lo que vamos a pero hablar. sabía, Estuviste porque rápido. estás vago. ¿Cómo Sí, se a habla ver, del ¿qué ojo es vago? eso del ojo vago? Dale. ¿Vamos a verlo? Vamos. Bueno, Richard, te quiero contar que está la doctora Betty Arteaga. Ella es oftalmóloga del Hospital Italiano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por tenerme. Vamos a hablar del ojo vago. Escuchá, yo no sabía que el ojo puede ser vago. Mirá que escuchaba. Hay vagos en todos lados, parece. Hay vagos en todos lados. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, el ojo vago es una forma coloquial de denominarle al ojo ambliope. El ojo ambliope es aquel que no pudo desarrollar apropiadamente su visión. Esto pasa en la infancia, sobre todo, cuando los ojitos ven en forma diferente. Hay un ojo que ve muy bien y por ahí el otro ojo no ve tan bien. En el proceso de formación, las imágenes y los estímulos que captan los ojos van hacia el cerebro y permiten que las áreas visuales se desarrollen, porque el que ve es el cerebro. Los ojos son simplemente receptores de información. Entonces, el cerebro empieza a darle, por decirlo de alguna forma, más bola al ojo que no le causa problemas, que ve bien y como que deja de lado el otro ojo. Entonces ese ojo queda como en un segundo plano y cuando se completa la formación del ojo, que es muy temprano en la vida, es en la primera infancia, hacia los 8 o 9 años, el ojo queda vago. Es decir, no le brinda demasiada información al cerebro y ese ojito ve menos. Eso es conceptualmente lo que es el ojo vago. ¿Y cómo se trata o cómo se detecta? ¿Es mejor detectarlo tempranamente? ¿Hay maneras? Sin duda, sin duda. Una de las cosas más importantes en oftalmología infantil, sobre todo, es la prevención de la ambliopía, que es la prevención del ojo vago. Y esto se detecta con el examen médico oftalmológico precoz. Es decir, en este momento las sociedades científicas a nivel mundial inducen a que la población haga el primer control de sus chicos, el primero al nacer, para detectar patología congénita, cataratas congénitas, glaucomas congénitos, y luego hacia el año de edad, y luego en forma anual para ir detectando defectos refractivos que puedan afectar este desarrollo inicial de los chicos. ¿Esto se hereda? ¿El ojo así más vago? Hay una predisposición familiar, es decir, no es que si la madre tuvo esto, los hijos sí o sí tienen que tenerlo, pero hay como una cierta tendencia en el grupo familiar, es decir, en ese grupo va a ser más frecuente que en la población en general. ¿Y qué se hace? ¿Una estimulación del ojo? ¿Cómo se trata? Bueno, habría que ver cuál es la causa de esa ambliopía. La más frecuente son los vicios de refracción no corregidos. Y en ese caso hay que tratarlos dándole la corrección óptica adecuada. Puede ser que el chico tenga un astigmatismo, que ve borroso, le cuesta definir, o que tenga una miopía muy alta, que no vea de lejos, o que tenga una hipermetropía, que no pueda ver de cerca o enfocar. Entonces hay que darle el anteojo, o en algunos casos un lente de contacto, y en algunos casos hay que hacer un tratamiento oclusivo, que es el tratamiento con parches. Claro. ¿No? De esa forma, lo que se hace es que por unas horas en el día se tapa el ojo bueno, el que cumple eficientemente su trabajo. Se pone a trabajar el vago. Exactamente, para obligar al vago a trabajar. ¿Es un músculo eso? No, es parte del sistema visual. O sea que el entrenamiento progresivo va a hacer que recupere y que después mantenga ese nivel. En esa primera etapa de formación, sí. Cuando las personas van a rendir el registro de manejar y se tapan un ojo y se dan cuenta por primera vez que no ven, ahí no hay vuelta atrás. Por eso la importancia de hacer detección precoz. ¿Y no se puede operar el ojo vago? No. No, porque el problema no es el ojo. El problema es que todo el sistema visual hasta el cerebro no se formó adecuadamente por falta de estimulación. Claro, perfecto. Exactamente.
Es eso. Y por lo que decís entonces, más bien de formación de imagen y de transmisión de esa imagen al cerebro. Exactamente. Es porque el receptor no estuvo enfocado en la etapa en que todo el resto se formó. Entonces, ahí es donde queda, digamos, en ese segundo plano. ¿Y se hacen esos controles, perdón, digamos, anuales o al chico de un año? Yo diría que... ¿Se cumple con eso acá en Argentina o venimos mal con ese aspecto? En las zonas urbanas que tienen acceso a la salud y, digamos, en las familias que tienen acceso a darse el tiempo de ir a un sistema de salud, sea público, privado o de cualquier otro índole, sí, se cumple bastante. A medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos, creo que no, como muchos otros controles que no se cumplen. Claro, por supuesto. ¿Y es más común este ojo vago en niñas, en varones o es lo mismo? No, es lo mismo. No hace diferencia. No hay diferencia por sexo. Y entonces, ¿esto del parche tiene que ser un parche como se ponía antiguamente o hay algún tipo de, ahora como le usamos la lente para ver más, para tapar? Hay ambas formas. Se puede hacer un parche-parche, que es físicamente ocluir el ojo, y también hay lo que se llama el parche farmacológico, porque hay chiquitos que no toleran el parche físico, se lo arrancan, es molesto realmente, y algunos todavía no tienen la capacidad de comprender que es para su beneficio. Entonces se pueden poner gotitas que hacen de parche farmacológico en el ojo bueno. Interesante. Esas gotitas bloquean la acomodación del ojo bueno, son en general midriáticos, derivados de la atropina u otro tipo de tropicamida, otro tipo de fármacos. Entonces el ojo bueno está desenfocado y el ojo malo se obliga a trabajar. Es una especie de parche farmacológico. Mira qué bueno. Y eso, digamos, ese tratamiento que hacen, lo tienen que hacer también como el parche, en algún horario del día. Se pone una vez al día en general, porque a diferencia del parche, el fármaco tiene un tiempo de acción. Claro, ¿y eso que a la noche o no? Tiene que ser de día para que pero no le va a molestar o va a haber poco. Sí, igual que el parche. Molesta. Claro, pasa que la diferencia es que no lo tiene acá. Claro, no lo tiene. Exacto. Claro, no tiene el impedimento físico. Y también lo social, viste, cuando los chicos son chiquitos se puede llegar a sentir algún tipo de molestia o por que lo que carguen, Sí, yo no veo eso demasiado a los chicos, no le dan demasiada bola a eso, pero sí les molesta y se lo arrancan. Y se lo arrancan, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, Vera, hoy vamos a hablar de picaduras de insectos. Ajá. ¿Sí? Y para eso hemos invitado a Francisco David, médico toxicólogo. ¿Sí? A ver, ¿qué peligro tiene? ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿Cómo cuidarnos? Primero, gracias por la invitación. Segundo, es un motivo frecuente de consulta en las guardias, sobre todo en la guardia pediátrica, ¿sí? Porque es muy frecuente la picadura de insectos en niños. Hay algunos insectos frecuentes en el hogar, otros no tanto. Lo más habitual es que aparezcan picaduras por avispas, por abejas y por hormigas. Y después hay algunos animales que se confunden con insectos que también son muy frecuentemente consultados, que son las arañas y algunos casos excepcionales de escorpiones, ¿sí? Esos son los más habituales. Sí, eso es lo más habitual. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cualquier tipo de picadura de las que acabas de decir, te abanico, ¿es de muerte? No, de hecho, de importancia toxicológica hay solamente 3 arañas y el escorpión. Después hay un montón de otras arañas que no tienen importancia toxicológica, que no son venenosas, y lo que son las picaduras de abejas, de avispa y de hormiga, que más que nada afectan a los más chiquititos, entre los 2 y los 5 años, que están más en contacto con el pasto y demás, tiene una reacción muy local, o sea, para dar un fenómeno generalizado, sistémico, lo que tiene que haber algún fenómeno previo de alergias, algo por el estilo. O de mucha cantidad. Sí, mucha cantidad de hormigas. O muchas abejas. Muchas abejas. En los casos de los chicos que molestan los panales de abejas o de avispas, ahí puede ser que les piquen en gran cantidad y que tengan fenómenos más sistémicos. Pero el peligro son las 3 arañas, que son la araña del rincón, la viuda negra y la araña bananera. Esos son los nombres comunes. En realidad son animales, no insectos, pero bueno, se los considera. Es muy frecuente la consulta con esto también. Sí. Y esas sí son de importancia toxicológica, esas sí pueden dar cuadros graves, o sea, con falla multiorgánica, pueden provocar incluso la muerte. Cada vez que hemos tenido casos. ¿Y cómo nos damos cuenta si es una de esas picaduras? Y lo más frecuente es la araña del rincón. Es una araña que tiene una amplia distribución, está en toda la Argentina y es muy frecuente encontrarla en los rincones oscuros, en las oquedades de pared. Es frecuente también entre las herramientas, entre las maderas. ¿Es una araña grande o es chiquita? 5 centímetros más o menos, tiene una moneda aproximadamente el tamaño de una moneda de 50 centavos.
Y es frecuente la picadura por aplastamiento o por presión sobre la araña. No es una araña agresiva, sino que se produce por accidente, ¿no? Ahí lo que nosotros recomendamos es no meter la mano en lugares oscuros, en rincones, avisarles, estar como consciente de esto con los chicos. Y bueno, y por supuesto fumigar, ¿no? También. Y digamos, ¿cuál es el primer síntoma que puede ser de alarma para decir, bueno, Claro, corriendo, duele. corriendo a una guardia, digamos? Sí, en el caso de esta araña, se llama Loxosceles laeta, la araña del rincón, puede haber dolor, pero no es estrictamente necesario. Puede pasar desapercibido y después empezar a doler. Y lo que aparece es una lesión local con inflamación, hinchazón, edema y que se termina fumando en una úlcera. Después puede avanzar incluso y provocar un fenómeno sistémico. Eso es lo más habitual. Ya, por ejemplo, con las picaduras de escorpión, ahí sí duelen un montón. El niño relata, hemos tenido casos en Argentina de muertes de chiquititos por picaduras de escorpión. El niño relata o llora o relata de dolor y uno suele ver el animal, ¿no? Solemos ver el animal. ¿Cómo el es de grande? Hay un escorpión de importancia toxicológica o de peligrosidad, que es chiquitito. O sea, se llama Titius trivitatus, es un escorpión marrón clarito con unas bandas de colores, con unas pinzas muy finitas y tiene como un doble aguijón, que también es una de las características. O sea, cuando nosotros nos dicen, no, vino un escorpión, lo picó un escorpión que tiene unas pinzas grandes, ok, listo, no era venenoso. El Titius es chiquitito, no parece, pero en realidad sí es muy peligroso. Y suele picar lo mismo, suele darse por aplastamiento, porque se colocan en ropas que no se usan durante mucho tiempo. El escorpión come cucarachas, que es su principal alimento, entonces si en la vivienda hay muchas cucarachitas, el escorpión come esas cucarachitas y por accidente choca con algunos niños que lo pisa, lo aplasta, lo roza y se produce la picadura, o se pone el zapato o la media con el escorpión adentro. Eso puede pasar. Y los tratamientos, digamos, en ese caso, ¿cómo se encaran en las guardias y demás? Siempre que hablamos de animales venenosos hay antídotos, o sea, hay antivenenos específicos. Hay un antiveneno para el escorpión, un antiveneno para los oxoceles, para la viuda negra. ¿Y si que no está más vimos que en el bicho que le picó? Bueno, ahí es donde entra la presunción diagnóstica. Es muy importante lo que nosotros decimos la epidemiología, o sea, saber dónde estaba. O sea, metió la mano dentro de un rincón oscuro y le picó y ahora tiene una determinada picadura que a nosotros nos da indicios, se supone que es Loxosceles laeta, ¿no? Claro. Si lo hizo, por ejemplo, en el medio del campo o en una tranquera y fue levantando quizás, no sé, una piedra, y bueno, presumimos que puede ser una viuda negra, además por la sintomatología que provoca, o sea, ahí es donde entramos un poquitito en la experticia de la profesión. Perfecto, perfecto. Y el tema de víboras, también, digamos, no son insectos, no es el tipo, Sí. pero digo, también es frecuente, diríamos. Está dentro de los animales venenosos, no es tan frecuente como las arañas y los escorpiones. Ah, mira. No es tan yo frecuente pensé por- No pensaba que- ¿Sí? No por una cuestión de distribución, en realidad está más que nada así se ve Zona mucho en rural, por ahí, Córdoba, claro. se ve en Mendoza y después también en la región del norte. Ya cuando hablamos de una mordedura de serpiente hablamos de un cuadro grave, ¿sí? Generalmente hay compromiso sistémico, mucha inflamación, mucha irritación del tejido. Generalmente el paciente se presenta con síntomas y bueno, ahí entramos. Es una emergencia casi. Seguro, sí, es una emergencia sanitaria y hay que darle antiveneno lo antes posible. Perfecto. Bueno, doctor, Bueno, muchas gracias. bueno, por favor. Ya volvemos, dale. A ustedes. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un Pero, gusto. ¿qué es la mastitis? La mastitis es en realidad una infección de la mama, ¿no? Como definición es algo muy sencillo. Mastitis es una infección de la mama, ¿no? Ni más ni menos que eso, ¿no? Después puede haber, digamos, variantes, momentos, edades para considerar, pero es eso, ¿no? No es nada grave, no tiene habitualmente nada que ver con el cáncer de mama, que siempre una mujer, ¿no? Cuando hay algo en la mama se piensa en Algo patologías feo, sí. malignas, claro. Y realmente los mastólogos como especialistas muchas veces vemos y tenemos que aclarar que determinadas patologías pueden ser algo anormal, pero no son cosas relacionadas con lo maligno, ¿no? Eso es una cosa importante. Y bueno, como toda infección, por supuesto, tiene que tener un diagnóstico apropiado, que no es complejo, y el tratamiento, que bueno, puede haber alguna variedad, pero en general es con antibióticos, como toda infección, ¿no? En el cuerpo, así en general. Y pocos casos, algún procedimiento un poco más importante, como cuando se junta pus, ¿no? Se colecciona y hay que drenarlo, que abrirlo para que salga. Pero en general es eso, es algo que no debe asustar y requiere su tratamiento para solucionarlo, ¿no?
¿Por qué generalmente, no sé, al menos yo tengo asociada la mastitis con el dar la teta, de amamantar? Porque es el momento más frecuente de las mastitis, ¿no? Siempre se habla de mastitis del embarazo o de la lactancia y son las más frecuentes, ¿no? Son las habituales. Pero también existe la mastitis fuera del embarazo. ¿Y por qué se producen? También es una infección. La del embarazo tiene un poco más de relación con que es una mama, digamos, muy modificada, con líquido, ¿no? Con leche, que generalmente el pezón se puede agrietar, se puede lastimar, por ahí se produce la contaminación, entra el germen, ¿no? Y se relaciona con esa etapa, ¿no? de la vida o del momento, ¿no? de la lactancia. Las mastitis fuera de la lactancia, a distintas edades, en pacientes, digamos, también ya en edades de no lactancia. Y no solo mujeres, hombres también. Sí, la patología mamaria en el hombre existe, pero es muy, muy rara, muy poco frecuente, y la mastitis realmente es algo muy ocasional, ¿no? Como el cáncer de mama también en el hombre. Pero las mastitis fuera de las lactancias, en general no tienen una relación tan directa como con la lactancia, como que el pezón se lastima, se agrieta. Puede, en muchos casos, no conocerse o no identificarse con un origen, con una causa específica. Y hay algunos grupos de mujeres que son más frecuentes, como las que toman medicamentos inmunosupresores, como las que toman corticoides, que en definitiva también bajan las defensas, y se pueden dar, como en otra parte del cuerpo, con los diabéticos, ¿no? Sobre todo no tan bien manejados, ¿no? Se pueden dar, como en otra parte del cuerpo, decía, con más frecuencia distintas infecciones, entre ellas las de la mama, ¿no? Entonces, como para prevenir una mujer que está amamantando, lo mejor sería tratar de proteger lo que es el pezón, el agrietado y demás, sí, como para evitar claro. la puerta de entrada sería. Sí, cuidarlo, el pezón, ¿no? Que el bebé, como se dice, se prenda bien en el pezón. Después cuando ya tiene dientecitos, ¿no? Que no lastimen, que no se agriete, secarlo, no mantenerlo con humedad, la higiene, y también una lactancia ordenada donde la mama no llega a ponerse muy turgente, a hincharse mucho, para disminuir la posibilidad de que ocurra, ¿no? No es algo es frecuente, pero digamos, no es tan frecuente que todas las mujeres que estén amamantando deban esperar eso. Y si ocurre, hay que estar tranquilos que no es algo grave, pero sí requiere su solución apropiada. ¿Y cuáles serían los síntomas? ¿El dolor, la temperatura? Sí, lo que vos decís en general es eso. Se pone dolorosa, tensa, inflamada, inflada, ¿no? Dicen las pacientes, roja y caliente, ¿no? A veces no toda la mama, sino en una zona en particular, y ahí se nota como la pelota, ¿no? Dicen claro, como un dibujo raro. Claro, eso es el síntoma que debería llamar la atención como para consultar. En general son pacientes que están en ese momento, ¿no? En contacto con su obstetra, ¿no? O por supuesto también que muchas veces lo recibimos después como derivación con el mastólogo, con el especialista en patología mamaria para solucionarlo. Habitualmente es eso lo que se hace. ¿Y se suspende la lactancia o se puede seguir? No se suspende, incluso hasta no conviene, ¿no? No conviene porque la mama queda, por supuesto, aparte de la nutrición. Sí, queda más urgente todavía. Aparte para no cortar de golpe una nutrición que es tan importante, ¿no? Pero quedaría más turgente. Bueno, eso se puede igual solucionar con la extracción manual o con maquinitas, ¿no? De leche. Pero no conviene, no es una recomendación como conveniencia suspender la lactancia. No tiene problema la infección para el bebé y por supuesto hay que elegir el antibiótico adecuado porque hay antibióticos que pasan a la leche. Bueno, son cosas que no son complejas para el médico. Pero muchas veces, bueno, también consultar, nosotros lo consultamos con el obstetra, con el pediatra, para estar todos de común acuerdo, ¿no? Yo dije hoy, no tiene nada que ver con el cáncer de mama, ¿no? Hay una variedad muy rara, muy poco frecuente de cáncer de mama, calculen que es un 3%, por ejemplo, de los cánceres de mama, que empieza parecido a una mastitis. Se llama cáncer agudo, o hace muchos años se lo llamaba mastitis carcinomatosa, en realidad es un término que mezcla las dos palabras, pero confunde, que empieza así, con la mama roja, caliente, no es tan igual, tiene algunas diferencias. Entonces, en la mayoría de las veces que se piensa en una mastitis, es una mastitis, no hay que pensar que es un cáncer. Claro. Pero hay algunos casos, muy pocos, que uno no debe seguir pensando, es una mastitis, e insistir con tratamiento si no hay mejoría. Y hay otra forma de diagnosticarlo, que sea esa variedad muy rara de cáncer de mama,
que eso sí, el manejo, el diagnóstico del mastólogo, ¿no? De los especialistas en estos temas, no va a ser algo complejo, ¿no? Pero para no insistir con tratamientos, con antibióticos, si no hay una mejoría. Pero justamente eso es para aclarar que la mayoría de las veces no es eso, pero no dejar de pensarlo y pasarlo por alto. Bueno, muchas muchas gracias. A ustedes. Ya volvemos, ¿no? Dale. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para las mamás, el tema de la alimentación infantil y cómo reemplazar algunas comidas no tan sanas por otras un poco más sanas, ¿no? ¿Cómo estás, Marlene? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bueno. Sí, vamos a hacer algunos reemplazos de alimentos que mayormente consumen en la etapa de la niñez. ¿Cuáles son ¿Y esos por qué los alimentos? reemplazaríamos? Porque no son tan saludables. Porque arranquemos con los valores. Hay 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso o obesidad. Esto cada vez va en aumento y no solamente la obesidad, porque lleva aparejado otras patologías Sí, claro. como diabetes, hipertensión, insulino resistente. Entonces es importante desde niños empezar a modificar hábitos. Hoy hay un bombardeo de alimentos que sí, está bueno a veces darle al niño porque tampoco tenemos que someterlos a una dieta estricta, pero sí ir enseñándoles de a poquito con alimentos un poco más saludables, con mejor calidad nutricional. Que aprendan a comer mejor. Tal cual, sí, y se vayan acostumbrando también, porque a veces cuando desde niños van manejando unos hábitos con hamburguesas, papas fritas, chocolatadas, entonces el nene ya después les cuesta más modificar esos hábitos. ¿Qué cambios podríamos hacer? Bueno, yo seleccioné algunos alimentos que mayormente consumen, como por ejemplo los cereales. Los cereales siempre, bueno, por supuesto, ven color, ven dibujitos, entonces es llamativo para el nene, pero tienen bastante cantidad de azúcares. Estaría bueno reemplazarlos por algún tipo de cereal sin azúcar. Esto podríamos darle, por supuesto, en desayuno, en meriendas, en colación, incluso cuando llevan al jardincito, con algún, ya sea alguna bebida láctea, algún yogur descremado. De esa manera ya estamos restando lo que sería azúcares, más que nada. Perfecto. Por otro lado tenemos lo que serían galletitas, dulces, todo lo que sería productos de bollería, pastelería, medialunas, facturas o las galletitas. De esta manera podríamos reemplazar con alguna galletita de avena que podríamos hacerla en casa, simplemente mezclando avena y una banana. La pisamos y ya tenemos, para darle un poquito de sabor, podríamos ponerle algunos chips de chocolate amargo, por ejemplo, y ya lo hacemos en 5 minutos en casa y ya estamos dándole Mucho más calidad saludable que eso. Está que bien. los dulces, tal cual. Además, puede ser hacerlo con el chico que te ayuda a hacerlo y también se entusiasma. Sí, muchas veces hacen eso, Claro. que lo ponen al nene, entonces ya es un momento también de distracción Sí, sí. para el nene y ya tiene sus galletitas más Perfecto. saludables. Por otro lado, también tenemos lo que serían, bueno, las chocolatadas, que les gustan muchísimo. También tenemos bastante cantidad de azúcar. Podríamos reemplazar con cacao amargo, por ejemplo. Entonces utilizamos leche, le hacemos la chocolatada en casa, que sería un poco más saludable que los que consumimos o los compramos ya hechos. Lo mismo con los postrecitos, por ejemplo. Hay muchos que tienen algunos chocolates, confites que vienen con el postre. Estaría bueno reemplazarlo por algún tipo de yogur sin azúcar o con cereales también, Claro, que vienen sí. con cereales que no sean endulzados más que nada. Lo mismo también, bueno, a veces dicen, bueno, no le doy azúcar, ¿le puedo dar edulcorante? Esto también es una pregunta que hacen muchísimo. A los niños no se recomienda edulcorante, más que nada por el tema de la palatabilidad. Ellos se van adaptando. Si nosotros de nenes le damos edulcorante, siempre va a ser mucho más dulce que el azúcar. Entonces el nene se va a acostumbrar a ese sabor muy, muy dulce Claro, y después cada vez no va a le requerir va, más dulce. tal cual, después no le va a encontrar sabor a los alimentos. Entonces es preferible no darles edulcorantes de ningún tipo. Por otro lado también tenemos lo que serían los jugos, todo lo que serían jugos que vienen envasados. También podríamos reemplazarlo por una fruta o incluso hasta podríamos hacerle un licuado. Siempre que si utilizamos naranja o cualquier fruta cítrica, tenemos que incorporar la fibra, porque de esta manera evitamos aumento de glucosa en sangre.
Entonces siempre o darle entera o hacerle algún licuado y de esa manera incorporamos la fibra. La fibra. Perfecto. ¿Qué otra cosa también? Y la comida chatarra, digamos. Exacto, ¿Cómo reemplazamos esto? Bueno, eso siempre por comidas elaboradas en casa. No queda otra, siempre todo lo que sería pizza, papas fritas o los snacks también. Siempre tratar de evitarlos o en realidad no darlo tampoco con tanta frecuencia, que a veces, como siempre digo, no prohibirle, porque de esa manera lo asustamos, esto no, esto sí, sino tratar de moderar, siempre intercambiando con alimentos de mejor calidad nutricional. Perfecto. Bueno, y eso ayudado con una actividad física, que no hagan tan sedentarios los chicos. Por supuesto, siempre mejor acompañado de movimiento. De movimiento. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Sí. Que lo de los bichos a mí la verdad que me asusta, te digo, hay que prevenir mucho. Sí, pero es difícil, digamos. La parte esa es difícil de prevención porque están ahí escondiditos. Sí, las arañas, animales, no bichos, pero el tema de las arañas también preocupa y escorpiones. Bueno, mastitis, sí, interesantísimo. Y detectar tempranamente si hay algún problema de la visión en un ojo, porque bueno, eso hace a la calidad de vida que tenga después A el paciente, futuro, por supuesto, sí. por supuesto. Bueno, interesante todo. Buenísimo, nos esperamos en la próxima. Dale. Dale. Gracias.